Hoy es viernes 13 de septiembre de 2024. Nos reunimos en esta jornada académica, la número 623 de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en nuestro programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Vamos a hacer un recuento analítico, descriptivo, estratégico, geopolítico e histórico de los hechos relacionados con la muerte en combate del bandolero comunista que antes había sido del MRL, Joaquín Fernández alias El Llanero. Este delincuente había sembrado el terror en el norte del Valle y el departamento del Quindío y era buscado desde hacía varios años por las autoridades judiciales para encarcelarlo. Y el día que fue localizado por el ejército en la zona rural de Zarzal Valle, en la vereda Quebrada Nueva, opuso resistencia a las tropas y fue eliminado en esa operación. Su muerte ocurrió en un momento bastante convulso de la historia nacional, con la presencia de diferentes actores del comunismo internacional y la eterna politiquería que ha descaracterizado a Colombia a lo largo de todas estas décadas de violencia. Entremos en materia, mi coronel. Entonces, ¿por qué la OEA planteaba condenar a Cuba en 1967 y cuál fue la sorprendente posición de Bolivia a pesar de que en ese momento se encontraba en su territorio una cuadrilla de bandoleros comunistas encabezadas por el Che Guevara? Porque habían ocurrido muchos actos terroristas que estaba plenamente comprobado que tenían la orientación ideológica, la orientación organizativa y la dirección política desde la narcodictadura cubana. Y no solamente en Colombia, estaba ocurriendo en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Centroamérica, donde había guerrillas de corte marxista-leninista ideologizadas, entrenadas y estimuladas desde Cuba. Algunos países ya habían roto relaciones con esa narcodictadura y otros no lo han hecho. Colombia, Argentina y Venezuela encabezaban un grupo que lo acompañaba fuertemente Perú para que la narcodictadura cubana fuera condenada, y la insistencia de estos países era que se aplicara el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca cuando se consideraba que alguien había agredido la democracia o la libertad en el continente. Entonces había que actuar de manera conjunta, inclusive con la fuerza militar contra esa nación o contra ese estado, contra ese gobierno que estaba haciendo eso. Pero pues el gran escollo que había era que la narcodictadura cubana estaba protegida por la Unión Soviética, y para poder hacer eso contaba con el voto y el veto de Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos se opondría a una acción militar contra la narcodictadura cubana porque significaba entrar en guerra con Rusia, con la Unión Soviética. En ese orden de ideas, el secretario de Estado estadounidense Dean Rusk aceptó algunas de las ideas, otros, otras propuestas alternas para bloquear a Cuba, sobre todo en el orden económico, y sancionarla sacándola de la OEA, antes que tomar decisiones de fuerza. Entonces, pues las opiniones quedaron divididas porque Colombia y Perú y Argentina insistían en que había que ser mucho más directos y crear una fuerza interamericana de paz que bloqueara todos los intereses e intenciones narcocomunistas de la narcodictadura cubana. Y luego Colombia insistió en que eso había que llevarlo a la ONU y que se tratara en el Consejo de Seguridad, porque no se trataba de una acción
eh, independiente, sino que era una acción coordinada del comunismo internacional contra la libertad en el continente, orientada por Rusia y por Cuba, y eso tenía que quedar muy claro y tomar las acciones a que hubiera lugar. Entonces, la reunión terminó en un veremos y por eso lo analizábamos ayer, que en el encuentro que tuvieron en el Puente Internacional de Arauca, el presidente Lleras Restrepo de Colombia y el presidente Leoni ratificaron la intención de los dos países de ir a la ONU hasta las últimas consecuencias. Claro que eso terminó ahí en puro bla, bla, bla. Ahora, ¿qué fue lo sorprendente de la posición de Bolivia? Que Bolivia, a pesar de ser el estado más afectado en ese momento, porque ya se había comprobado la presencia del terrorista Ernesto Guevara La Serna, alias el Che, en territorio boliviano, el delegado del gobierno boliviano anunció en público que Bolivia no tomaba ninguna acción para castigar a Cuba, ya que como en Bolivia había un gobierno militar y le habían castigado varias veces por el tema de los derechos humanos y por otras acciones, entonces que mejor Bolivia se reservaba el derecho a guardar silencio. Increíble que teniendo el comunismo adentro y gobernados por militares hayan asumido esa posición tan ambivalente y tan favorable al narcodictador cubano. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles fueron las escandalosas revelaciones del gobierno boliviano acerca de las actividades de los terroristas enviados por Fidel Castro a su país, encabezados por Ernesto Guevara, alias el Che? Pues esto que viene a continuación nos corrobora que la posición de Bolivia fue completamente incoherente, que desafortunadamente la política en Latinoamérica se maneja así, eh, en forma errática, con procedimientos que no se acomodan a lo que le conviene a los países, sino a lo que le conviene a los gobiernos en cada turno. Resulta que el ejército boliviano tuvo un combate con unos bandidos que habían ingresado a su territorio provenientes de Perú y de Cuba. En ese combate se incautaron una gran cantidad de documentos, entre ellos fotos y cartas en las que se comprobaba que el Che Guevara estaba en Bolivia, que se había cortado el cabello, que ahora usaba gafas y que se ha cambiado de alias, pero que su acento argentino y su verborrea sí seguían siendo las mismas. Y además que, para sorpresa del gobierno boliviano, hasta los jefes de la Fuerza Armada cubana habían estado clandestinamente en Bolivia organizando toda la acción criminal del comunismo contra ese país. Y se encontraron una cantidad de pasaportes falsificados con sellos de varios países, etcétera, mediante los cuales unos terroristas cubanos se movían por el continente y también había terroristas peruanos y de otros países. Entonces, se supondría que con semejante revelación, la posición de Cuba, la posición de Bolivia ante Cuba en la ONU y en la OEA iba a ser fuerte, pero ya dijimos lo que pasó. Sin embargo, el ejército boliviano sí estaba cumpliendo con su misión constitucional e institucional y seguía buscando a los delincuentes hasta que los localizó y dio de baja al terrorista Ernesto Guevara. Pero esa fue la sorpresiva y reveladora presencia de los delincuentes cubanos en Bolivia, además que quedó probado que Fidel Castro, para quedarse como el dictador único, se había deshecho del terrorista argentino, enviándolo a Bolivia a que dirigiera los grupos armados allá. ¿Cómo podríamos contextualizar la situación de bandolerismo comunista contra los colombianos en septiembre de 1967, cuando ya el presidente Carlos Lleras Camargo acumulaba un año de los 4 previstos para su periodo de gobierno en condición de tercer gobernante del Frente Nacional? Gerard Restrepo llegaba al final ya, perdón, llegaba al, al primer año de su gobierno, tercer periodo del Frente Nacional. Y el Quindío, que ya se había creado como departamento, ya no era parte de Caldas,
y el norte del valle seguían inmersos en la misma violencia. Y resulta que se ha producido la segunda conferencia o constitutiva de las FARC en el Meta y se había acordado que Ciro Trujillo o el Partido Comunista y Tiro Fijo habían acordado que Ciro Trujillo, uno de los fundadores de las FARC, se desplazara hacia el Quindío y el Valle a recuperar esa zona y a captar o cooptar todos los bandidos de las guerrillas liberales que han estado allí delinquiendo en la época tripartidista para formar un solo grupo terrorista, un solo grupo delictivo, o sea, integrarlos a todos en un solo eh, elemento. Entonces, todavía estaba presente o estaba actuante en la zona muchas formas de bandolismo tripartidista. Y este delincuente, Joaquín Fernández Dulce, alias El Llanero, era, según las autoridades y según los medios de comunicación, el último bandido de esa violencia tripartidista que tenía todavía una banda grande y organizada, porque los demás ya eran rescoldos, ya que la mayoría se han metido a las FARC. Entonces el Partido Comunista envió a Jaime Bate Mancayón, envió a Iván Marino Ospina, a Álvaro Fayad, a que apoyaran ideológicamente y organizativamente a Ciro Trujillo, a quien le han dado la misión de controlar esa zona, con el fin de hacer que todo el campesinado que había apoyado las guerrillas liberales y conservadoras tuviera ya una visión de apoyar las guerrillas comunistas. Al mismo tiempo, en esa región se estaba sintiendo fuertemente la incidencia del comunismo internacional. Y, por ejemplo, el papá de Timochenko era uno de los líderes del Partido Comunista más relacionado con las FARC, con las guerrillas revoltosas, y estaba impulsando desde La Tebaida, Quindío, un reclutamiento grande de jóvenes para meterlos ya no a las guerrillas liberales, sino a las guerrillas comunistas. Por su parte, la familia Vázquez Castaño, que ha fundado el ELN, también hacía lo mismo en la misma región en busca de meterle al ELN. Y con el tema del desplazamiento del Che Guevara hacia Bolivia, todo el continente hervía en ideas comunistas, especialmente en medio de la juventud. Eh, el bandolerismo, que antes había estado centrado exclusivamente en el sector finquero de los cafeteros, ahora estaba incidiendo en otros sectores como la minería, el comercio, el transporte, la ganadería, y se ha expandido por todo el país, pero el Quindío seguía con el mismo problema y las tropas a menudo tenían que atender casos de secuestros, de extorsiones, y ya casi todas orientadas hacia el comunismo, como lo hemos visto últimamente. De igual manera, el comunismo ha logrado una alta presencia en el sector sindical, reclutando a muchos obreros y promoviendo la insurrección comunista y promoviendo la organización de bases de apoyo para las guerrillas, etcétera. También se comenzó a ver ya una nueva modalidad de golpes tácticos contra las Fuerzas Armadas, en especial el famoso golpe de la Colorada o las Coloradas, en la cual Jaime Bate Mancayón, Ciro Trujillo, Zarpazo, que era un bandido de otra orientación y también se ha vuelto comunista, atacaron sorpresivamente a una unidad del batallón Vencedores en cercanías de Cartago y asesinaron a varios soldados. Pero había habido ya otros combates en los que se veía una nueva modalidad de combate bandoleril, ya no de la tradicional acción de los tripartidistas, sino con una visión más confrontacional y más de guerra de guerrillas. Eh, Todo esto ocurría porque las FARC estaban desarrollando las tareas impuestas a sus estructuras en la segunda conferencia o conferencia constitutiva que se realizó en 1966, fecha a partir de la cual el Mono Jojoy se integra directamente al grupo armado, ya que él había nacido en la guerrilla
y seguía inmerso en tareas de los pioneros revolucionarios con su familia completa en la zona del Duda, en límites entre Cabrera y La Uribe, en unas escuelas de formación agrarias y de luceritos o de niños integrados a las guerrillas desde sus primeros años. También hubo pruebas, como lo hemos visto aquí, sobre todo después del combate de las Coloradas, que el ELN estaba en acercamientos intensos con las FARC y que la Mona Mariela, que había participado en el asalto a Simacota, estaba en ese momento coordinando con estructuras de las FARC la unificación de los grupos terroristas. Habida cuenta que los Vázquez Castaño eran del Quindío y varios de los fundadores de las FARC también eran de ese sector. Entre tanto, los partidos políticos y los dirigentes tradicionales, empeñados y enmarañados en sus eternas disputas por el MRL y de remate el señor Lleras Restrepo, por un lado, y el señor López Miquelsen, por otro, buscando la forma de deshacer el pacto de cuervos, no cumplir con el último periodo entregándoselo a los conservadores y de remate el señor Lleras Restrepo buscando la forma de cambiar la constitución para reelegirse porque igual que Petro, igual que Uribe, igual que Santos, el país lo necesitaba eternamente ya que eran los salvadores. Esa es la descripción de lo que pasaba en ese momento en el Quindío y en algunas partes del país. ¿Cómo describieron los medios de comunicación la muerte en combate con tropas de la octava brigada del terrorista Joaquín Fernández Dulce, alias El Llanero, en hechos ocurridos en la vereda Quebrada Nueva del municipio de Zarzal Valle en septiembre de 1967? Pues se publicó un comunicado de prensa firmado por el coronel Ricardo Charly Solano, que era el comandante de la octava brigada que estaba recién creada. Antes se había llamado Destacamento del Quindío. Y se informó que el 21 de septiembre a las 6:20 de la tarde, en un registro que estaban haciendo las tropas de la octava brigada en el corregimiento de Quebrada Negra, en límites de Zarzal, con el Quindío, con el Quindío, eh, en ese municipio había sido localizado en cercanías a las fincas El Berrión y el Brasil un grupo de bandidos y que en el momento de proceder a capturarlos ofrecieron resistencia y fue dado de baja Joaquín Fernández Dulce. Al registrar el cuerpo del bandido fallecido, se le encontraron fotografías de Januario Valero y de Ciro Trujillo y también una cantidad de documentos o de boletas extorsivas en las que estaba amenazando a varios finqueros de la zona, exigiéndoles dinero con destino a la financiación de la revolución comunista. Además, pues se les encontraron allí manuales y documentos de formación ideológica de Cuba y de Rusia para organizar las bases campesinas de o en favor de la revolución armada del Partido Comunista. Entonces, fue un golpe fundamental porque las autoridades lo tenían en el radar. Eh, Se sabía que días anteriores habían sido dados de baja eh, el Mellizo y Robertico, dos bandidos más que eran también de esas cuadrillas, y que había mucha información acerca de la presencia de este delincuente en una finca que además era de su propiedad y era comunista. La contradicción que estaban vinculados en el secuestro y la muerte de un hacendado y la presión del gobierno nacional y de la ciudadanía en general era localizar esos bandidos, ya que el asesinado era una persona muy prestante y conocida en la región cafetera. Entonces, de esa manera, se informó a la opinión pública que ha sido eliminado este delincuente por quien hasta se exigía una cuantiosa, se ofrecía una cuantiosa suma de dinero en aras de su captura. Mi coronel,
¿Cuál fue la asombrosa revelación para esa época de las actividades de la criminal pandilla comunista de línea castrista, denominada Ejército de Liberación Nacional en Colombia, que eran realizadas en acuerdo con las también guerrillas procubanas llamadas Frente de Liberación Nacional que delinquían en Venezuela? Pues mi coronel, antes de entrar en eso, miremos otros detalles del tal Llanero. Este bandido era natural de Caldas, del departamento de Caldas. Había nacido en 1936. Para la época de los hechos, llevaba ya, tenía 31 años y llevaba 13 años delinquiendo en la zona. Había iniciado en el año 56 a delinquir con una cuadrilla de un bandido que le decían Joselito. Y entre los tantos hechos que tenía es que en 1963 había sido capturado por la brigada, juzgado en un consejo de guerra y encarcelado. Pero tan pronto pasaba el estado de sitio, ocurría lo de siempre. Terminaba libre porque el abogado decía que le faltó una coma a la orden de captura, que fue que lo miraron feo, que le dijeron que fue que en el consejo de guerra el presidente lo trató injustamente de delincuente, etcétera. Y finalmente quedó libre y pronto se unió a la banda de Chispas. Inclusive cuando lo capturaron, eh, fue cuando andaba con Chispas perdón, después de que lo capturaron se probó que era el que andaba con Chispas el día que cayó este delincuente, pero se alcanzó a escapar. Y luego fue capturado, como ya dijimos. También participó en la cuadrilla de otro bandido muy famoso en la región que era, le decían La Gata, que entre los crímenes que cometieron fue una masacre en el municipio de Circasia en julio del 64. También que participó en el asesinato de una señora Isabel Castaño y otras personas en el municipio de Montenegro, en la vereda La Urania, que también participó en el asesinato de otro señor en el municipio de Montenegro nuevamente en el 65. Participó también en unos secuestros por los cuales recibió 200.000 pesos de la época, que son más o menos 1.000 millones de pesos actuales, que estuvo metido en varios asesinatos en Quimbaya, que también se integró a las cuadrillas, como ya dijimos, del Mellizo, y con ese cometió otra gran cantidad de actividades. Y que luego, a partir de marzo del 67, días antes de su deceso, se había unido con otro bandido comunista que ha llegado enviado por tiro fijo desde el Tolima a apoyar a las guerrillas de las FARC de Ciro Trujillo, y estaban delinquiendo por los sectores de Obando, La Victoria y Sevilla. Y que luego, por orden de Ciro Trujillo, estaba enfocado particularmente en la extorsión a los finqueros, y en esos hechos fue que cayó. Y días antes de ser eliminado, en otro combate, el ejército le había eh, decomisado a la cuadrilla dos fusiles nuevecitos de los que usaban las fuerzas militares en la época, y que la culata los había marcado con el nombre de él. Tenía órdenes de captura por varios juzgados y se ofrecían 45.000 pesos, que era una cantidad alta. Estamos hablando de más o menos 500 millones de pesos de la época por su captura. Entonces, con todo ese antecedente, pues indicaba que la amenaza comunista iba en serio, pero para remate se publicó un documento en el cual se tenía información muy concreta que un sujeto que fue detenido en la frontera colombo-venezolana, de nacionalidad colombiana, de nombre José Ramón Noguera, llevaba 25.000 bolívares, que eran una cantidad grande. El bolívar estaba casi a la par con el dólar,
eh, equivalentes a una suma altísima de pesos colombianos, y al ser interrogado e investigado se comprobó que era una fábrica de dinero falso, de bolívares falsos, que tenían estructurada las guerrillas del ELN en Colombia y las del FLN en Venezuela, con el fin de inundar con este dinero el mercado normal y aprovechar los ingresos que allí tenían para financiar las guerrillas de los dos países. Entonces, vemos que ocurría una cosa en el Quindío, en el Tolima, otra cosa en los límites de la frontera de Colombia y Venezuela, otra en el Magdalena Medio, otra en el Sinú, otra en el Huila, otra en el Cauca. Es decir, que las guerrillas ya habían crecido demasiado y el mapa colombiano estaba salpicado de terroristas y de bandidos por todos los lados, y que en ese momento además estaba en esa transición final por parte de los comunistas de cooptar a todos los bandidos liberales del MRL que quedaban aún cometiendo delitos. Y coronel, ¿qué lectura podríamos dar a los pocos días después de la muerte en combate del terrorista Joaquín Fernández el Llanero, en un combate de las tropas de la 8ª Brigada en el municipio de Zarzal en septiembre del 67, y que también murió en combate en el Huila el bandolero tripartidista Aneto González, alias Tres Espadas, a quien ya referenciamos en el capítulo 587 de la memoria histórica contada por la Fundación, sobre lo que ha sido el verdadero conflicto armado en Colombia? La baja de Tres Espadas, casi media semana después de la baja del bandido El Llanero, ambos comunistas y ambos en circunstancias muy parecidas, porque cuando vimos el caso de Tres Espadas también vimos que en el momento en que fue conminado a rendirse, actuó contra las tropas y tuvieron que darlo de baja. Y también tenía un prontuario muy parecido y un trasiego muy parecido, ya que antes había sido bandolero liberal y ahora era de las cuadrillas de tiro fijo. Nos indica que el Partido Comunista sí tenía un plan, que además de tener ese plan lo desarrolló metodológicamente, y que la historia, como la cuentan el cura de Rux y todos los cómplices de las FARC, no tiene nada de cierto frente a los hechos que estamos demostrando aquí y que lo muestra la historia. Por un lado, Tres Espadas y por otro, el Llanero encarnan esa transición acelerada de liberales a comunistas y de daño total hacia la población civil, contra la población civil, y de multiplicación de cuadrillas comunistas en unas zonas que son supremamente geoestratégicas sobre la cordillera central y la cordillera oriental, con prospección hacia la capital de la República, lo cual coincide plenamente con el plan estratégico del Partido Comunista para rodear la capital y tomarse el poder a largo plazo por medio de sus cuadrillas armadas. Mi coronel, ¿cuál fue la crítica de los sectores radicales izquierdistas del Partido Liberal afines al MRL en 1967? ¿Y cuál era la ambiciosa propuesta del congresista liberal Hernando Agudelo Villa? Resulta que ya lo hemos mencionado varias veces entre estos últimos días, que el señor Lleras Restrepo, que era enfermo por el poder, que se creía uno de los salvadores llegados del cielo a Colombia, un iluminado, comenzó a mover la idea de que había que reformar la Constitución del 86, que había que hacer una reforma agraria, que había que condenar a Cuba, y fuera de eso el país lo necesitaba él. Él era el único capaz de resolver los problemas. Entonces había que deshacer el Frente Nacional y buscar la reelección de Lleras en el 70. Como vemos, apenas completaba un año de su gobierno, pero ella había pelado el cobre desde hace rato. Recordemos que en los años 60, 61,
cuando apenas iniciaba el Frente Nacional y estaba el primo de él en el gobierno, todo el tiempo se daba más publicidad que el propio presidente como director del Partido Liberal, viajando por todas partes y opacando a como diera lugar a otro politiquero de su misma estirpe que era Darío Echandía. Entonces, ya cuando subió a la presidencia en el 66, comenzó de una vez a buscar la reelección y tenía mandaderos, y uno de esos mandaderos era el representante antioqueño Hernando Agudelo Villa, miembro de un grupo liberal que llamaban de la Ceja, Antioquia, y que era muy afín a Alfonso López y al cuento de que el Partido Liberal era un partido de izquierda y que además de ser de izquierda tenía que ser cercano al socialismo, y su uña y mugre en el Congreso de la República y en el Partido Liberal era nada menos que el comunista Gerardo Molina, que jugaba a Dios y al diablo y era el engarce que tenía Alfonso López del MRL con el Partido Liberal tradicional para seguir buscando la implementación del comunismo en Colombia. Entonces, en una reunión del Partido Liberal, el señor Agudelo Villa exteriorizó que el Partido Liberal debía asumir una posición radical frente al acuerdo del Frente Nacional, desconocerlo y hacer una especie de revolución. Entonces, Gerardo Molina, que era también comunista y pensaba lo mismo, pero que era un poco más analítico porque conocía los fenómenos de la violencia comunista, anunció, le dijo que tomar esa decisión solo conduciría a que el Partido Conservador volviera a impulsar cuadrillas de bandoleros armados y a que los comunistas que radicales, como los que se estaban formando en ese momento con el EPL, también los irían a atacar, pero que hay que seguir insistiendo de una manera política para presionar al Frente Nacional a que en un acuerdo mutuo entre liberales y conservadores lograran el desmonte y luego verían a quién elegían. Eh, a esa reunión que fue tan convulsa no asistieron ni Augusto Espinosa Valderrama ni Indalíez Oliva Aguirre, que eran los otros dirigentes del Partido Liberal. Entonces vemos cómo lo que hace Petro ahora no es nada nuevo, sino que es la repetición de lo que han hecho sus antecesores y el ejemplo que han instaurado para hacer política en Colombia. Vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, ELN y el Clan del Golfo. Pues mi coronel, la respuesta es no, y vamos a sustentarla con varios hechos. En esos días en que fue eliminado el Llanero y también fue eliminado otro bandido en el Huila, el tal Tres Espadas, de remate el Partido Conservador seguía con sus cuadrillas armadas en la zona esmeraldera y había sido capturado un delincuente muy conocido como Humberto Ariza Ariza. Y un mes antes de estos hechos, ese delincuente le decían el Ganso, era el lugarteniente o ha sido el lugarteniente de Efraín González. Cuando murió Efraín González, él quedó al mando de esas cuadrillas allá en la zona esmeraldífera, el occidente de Boyacá y el sur de Santander. Eh, cuando murió cuando capturaron a ese bandido Ariza, ellos organizaron una fuga y se escapó de la cárcel. Entonces, la gran decisión del gobierno nacional fue entregarle el caso de la banda de los esmeralderos que fueron capturados como consecuencia de las operaciones posteriores a la búsqueda del bandido que había escapado. Entonces, vaya el ejército y hágale con la justicia penal militar y condénenlos porque es que la justicia civil es incapaz. Pero cuando vienen a hablar de constitución y derechos humanos, entonces la incapaz justicia civil es superior a los militares. ¿Quién le puede explicar al país eso? Nadie. Y llegamos al nivel que aquí vemos, que 12 procesos fallados por la justicia penal militar
y unos integrantes condenados a 15 y 20 años. Y al leer, uno pensaría que encontraría aquí en estas sentencias y en estos consejos de guerra gente relacionada con las guerrillas, y no, delincuentes comunes, fleteros, atracadores, extorsionistas, que los capturaban y de una vez para la justicia penal militar y júzguelos. Entonces los oficiales no podían cumplir con su deber de estar al frente de las tropas instruyéndolas, porque tenían que asistir sí o sí como miembros de esos consejos de guerra, como vocales, presidentes, fiscales, defensores de esos bandidos les tocaba hacer. Entonces, ahí vemos una dicotomía de lo que es sobrecargar a la institución militar de responsabilidades, mientras la dirigencia política andaba pensando en eternizarse en el poder y la justicia corrupta, como siempre, no cumplía con su deber. Y el remate de corrida llegó lo que vemos aquí en la izquierda. Dice que una hechicera también pasó a órdenes de la justicia penal militar. ¿Por qué? Porque una señora por allá fue donde la hechicera a decirle que le averiguara qué era lo que hacía el esposo cuando viajaba, y la hechicera le cobró un poco de plata y luego la señora se dio cuenta que la estaba extorsionando. Entonces puso la denuncia y también le pasaron ese caso a la justicia penal militar. Entonces, eso raya en lo absurdo, lo ridículo, pero es la realidad de la historia colombiana y tampoco lo cuenta el señor de Rux. Entonces, a la pregunta de si el señor Petro está en capacidad de traer alguna paz con estos grupos terroristas, pues vemos que es que el señor Petro es el heredero de lo que han hecho sus antecesores, que a un estilo muy propio ha seguido con las mismas trapacerías, que mientras el rol de la fuerza militar del Estado no se enfoque en lo que tiene que ser y los dirigentes políticos cumplan con su deber institucional y constitucional y no se piense en los intereses y los objetivos del país, sino en los particulares, pues todo nos indica que no se llegará a un puerto feliz y que no habrá ninguna paz y que será otro engaño y otro desencanto para Colombia. Honremos a las víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria. Mi coronel, usted nos puede dar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que dejó la muerte en combate contra tropas de la 8ª Brigada del terrorista Joaquín Fernández Dulce, alias El Llanero, en hechos ocurridos en la vereda Quebrada Nueva del municipio de Zarzal Valle en septiembre de 1967. Pues mi coronel, diríamos que surgen
centenares de preguntas, ¿no? Y muy pocas respuestas acerca de esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Una transición de bandoleros comunistas en liberales, un maridaje siniestro entre el MRL y el Partido Comunista, una doble moral de los liberales que decían no ser del MRL, que conocían los hechos y también apoyaban unas cuadrillas y de hecho miraban para los lados frente a lo que estaba ocurriendo, una doble moral del Partido Conservador que seguía con algún sector apoyando la acción armada de Efraín González y sus cuadrillas conservadoras y una intención malévola del comunismo dentro del país y fuera del país, auspiciando la formación de grupos guerrilleros, de grupos terroristas, fuera de eso contando con la connivencia de educadores, que de educadores no tenían nada, indisponiendo a la juventud e ideologizándola para entrar a las guerrillas. Y los sindicatos también con radicales comunistas coadyuvando a que se multiplicaran estas acciones. Entonces nos queda la primera pregunta, ante un cuadro como ese, ¿qué intuían los dirigentes políticos acerca de la violencia? ¿Sería que pensaban cómo iba a evolucionar eso? ¿Sería que entendían la gravedad de lo que significaba eso para el futuro del país? Que ellos en su momento, pensando únicamente en su presente, en tener sus gabelas, estaban abriendo una fosa grandísima en la cual se iba a sepultar el destino de Colombia. De igual manera, ¿por qué no se enfocaron en sus tareas más bien en solucionar los problemas de falta de industrialización, de empleo, de la multiplicidad de delitos que se generaban por tener tanta gente desocupada y sin ninguna eh, capacidad de producción industrial? ¿Qué pensarían respecto a la educación esta gente que hoy aparecen en los libros de historia o en los documentos de historia como los estadistas de la época y hasta los colocan en los billetes de alta denominación como ejemplos de patriotas? ¿O sería que la indiferencia y la connivencia con los delitos era tan intencional que creían que les convenía para tener al país a sus pies, siempre sometido a sus trapacerías, y además creían que eso era eterno y que nunca iba a cambiar, porque si en los décadas anteriores ha sucedido sin cambios, aquí podríamos seguir en la misma? Lo otro, ¿por qué no visualizaron ellos que la justicia colombiana, que ya era descompuesta, ineficiente, insuficiente y hasta corrupta, necesitaba una evolución y unos ajustes para que los colombianos fuéramos los beneficiarios de la acción efectiva de esa justicia y no cayéramos en manos de todos tipos de delincuencias, como efectivamente ocurrió décadas después? Nos preguntamos también cuál fue el rol y cuál era la percepción que el Congreso de la República, como teórico ente máximo de la representación democrática del pueblo colombiano, debería haber cumplido frente a estos hechos y haber actuado en consecuencia. ¿Por qué los partidos políticos, los medios de comunicación, la academia ignoraron e ignoran que esos focos geoestratégicos de violencia tienen un contenido de avance hacia la toma del poder como quieren los comunistas y no simplemente el cuento barato, mediocre, chino y ridículo de que eran unos pobres campesinitos a los que les robaron unas fincas y unas gallinitas y que por eso se rebelaron contra el Estado, y que si le hubieran construido a tiro fijo una escuela que decía en una carta al presidente Valencia, no nos habíamos ahorrado una cantidad de muertos? Y aparecen los Arieles Ávilas expertos en hablar de lo que no conocen en los medios de comunicación, desdibujando la historia y orientándola para otros caminos. Lo otro, ¿qué era lo que visualizaban realmente los dirigentes tradicionales del Partido Comunista? Un país lleno de miseria, con el cuento de que el comunismo es la solución,
y que la estatización de todo es el paso correcto hacia el desarrollo de un país y no el estímulo a la iniciativa privada, y además lográndolo por medio de la violencia y luego sosteniéndolo por medio de otra violencia. ¿Pensarían todos esos dirigentes en su conjunto cuál era la real prospección de Colombia, o simplemente estaban pensando en que lo que ellos hicieran era perfecto con tal de que estuvieran bien ellos y sus familias, así un pueblo grandísimo de millones de personas estuviera en condiciones infrahumanas? Entonces, la muerte de estos dos bandidos, del tal Llanero y del tal Tres Espadas, muy simultáneas y muy parecidas en sus antecedentes y en sus acciones, nos demuestran que la responsabilidad política es tan enorme que cada vez que se habla de que se necesitan fuerzas armadas para la paz en Colombia, la respuesta directa debe ser que lo que se necesita son políticos para la paz y el desarrollo, y no la camada de corruptos y de delincuentes de cuello blanco que han desgobernado al país y que han promovido todo este tipo de acciones. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Gracias, mi coronel. Comentarios para la edición 623. Analizados los casos de violencia de los bandoleros alias El Llanero y Tres Espadas, uno en el municipio de Zarzal y otro en el departamento del Huila, se pone una vez más en evidencia la peligrosa mezcla de bandolerismo delictivo con peligrosas ideologías políticas como las del MRL, disidencia del Partido Liberal, el terrorismo comunista, el santismo conservador y hasta la influencia del cine mexicano, el cual también difundía dentro de la población menos ilustrada la cultura de los pistoleros, de los supuestos charros defensores de los pobres y desprotegidos, al estilo de los Robin Hood británicos. Y que todo eso caía en una descomunal incompetencia de los líderes políticos, que tan solo lograban llegar a ser gamonales, porque solo pensaban en defender sus intereses particulares y no tenían ningún concepto ni objetivo nacional, pues la magnitud del país les era incluso totalmente desconocida. Pero que ante tanta incertidumbre y al no tener el pueblo ninguna otra mejor alternativa de salvación, solo podía acudir a sus fuerzas armadas, o hasta incluso a su iglesia, pero con la desesperanza de ver cómo bastantes de sus prelados se involucraban en el terrorismo ideológico, dándole aceptación y reconocimiento religioso a la violencia, por medio de prelados pregoneros de la teología de la revolución y la supuesta empatía entre el Cristo y el fusil, y muchos otros conceptos que solo contribuían a crear más hecatombe, como lo fue para esa época el famoso sacerdote Camilo Torres o Bernardo López, y otros que se presentaban como defensores de los débiles e indefensos. A esto se agregaba también el espíritu revoltoso y contestatario del sindicalismo, como es el caso de FECODE, adoctrinando a la juventud en la actitud de rebeldía y oposición a todo aquello cuanto fuese ley, orden y autoridad, causando un ambiente de anarquía y falta de gobernabilidad, ambiente donde los dirigentes políticos prácticamente se dedicaban solo al famoso sálvese quien pueda, pero queriendo dar la impresión de que ellos eran la solución a todos los males de la nación. En medio de esta locura, quien realmente lograba mantener la mejor cordura posible y se dedicaba a contener las confrontaciones entre ellos que se producían en todas partes y por toda clase de motivos, eran las Fuerzas Armadas de Colombia, las que en muchas ocasiones eran insuficientes para combatir no solo las confrontaciones armadas, sino las influencias de la guerra política, la ideológica, la psicológica y hasta la jurídica. Muchas de estas ideas provenientes tanto del comunismo soviético como de la alocada revolución cubana, la propaganda que llegaba del comunismo chino y de los países socialistas de la Europa Oriental. En medio de esta mezcla de factores adversos, las Fuerzas Armadas tenían que actuar lo mejor posible para la estabilidad nacional,
ambiente que después se contaminó y terminó infiltrado también con la inmensa cantidad de dineros provenientes del narcotráfico, que era alimentado por los países consumidores. Circunstancias bastante difíciles para nuestras Fuerzas Armadas, pero que sin embargo y en medio de tanta adversidad han logrado mantener la nación. Por eso todos los días la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, Fundel, analiza cada uno de estos casos como el del día de hoy, sobre los legendarios criminales del alias El Llanero y Tras Espadas, y que similares acontecían en muchas otras partes del país y ahora recordados con la verdad histórica que busca hacer claridad sobre lo que sucedió, para que aprendamos a encauzar nuestro futuro y abandonar los tenebrosos caminos del pasado, los mismos que nuestros abuelos recordaban con amargura y bastante miedo, refiriéndose a estos sucesos como la llamada la vida mala, como ellos querían describir lo que aconteció en su juventud, porque quien no conoce la historia la repite. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Vemos que todo lo que usted complementa se ajusta perfectamente y corrobora que las reflexiones que ponemos en pantalla tienen mucho de dudas y muy poco de respuestas por parte de la dirigencia política única responsable de lo que nos ha pasado y única deformadora de la verdad, con autoelogios y llenando los anales de los prohombres de la República con personas que al revisarles sus actuaciones han sido parte de esa descomposición y no solución en ningún momento a lo que ellos mismos han generado. Esta noche tendremos un nuevo ejercicio académico en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y la próxima semana regresaremos en los horarios habituales con nuestras tareas de memoria histórica y de formación de estadistas. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.